Sí, muy buenos días, señores delegados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador. Para mí es un honor nuevamente en esta oportunidad dirigirme a ustedes para conversarles sobre el tema de la virtualidad que se nos ha impuesto, que se nos ha venido encima y que se ha acelerado pues con el advenimiento de la pandemia y que ahora pues el mundo se mueve más virtualmente a pesar de que lo teníamos antes pero no con la incidencia como está haciendo en nuestras vidas hoy día. Entonces, el tema de hoy guarda relación cómo la virtualidad ha incidido en el comportamiento, en las acciones de Copeduc y cómo esa virtualidad se mantiene cumpliendo con las normas legales que rigen a la cooperativa y el cooperativismo en general. Ese es el tema. Para facilitar pues la intervención, vamos a compartir pantalla aquí para guiarnos con unas filminas que hemos preparado. Bueno, como le decíamos, vamos a conversarles hoy sobre lo que es la virtualidad que se ha implantado en nuestra sociedad moderna y la mayoría de las cosas hoy las estamos haciendo de manera virtual. Y esta realidad no escapa pues al movimiento cooperativo y a las cooperativas. Copeduc ha tenido que adecuar su mecanismo de funcionamiento para funcionar acorde a estas tendencias modernas y que se imponen casi de manera obligatoria. Entonces, lo que vamos a conversar hoy es cómo Copeduc se adapta, se moderniza, entra en esta corriente de funcionamiento virtual sin trastocar, sin apartarse, sin alejarse de las normas que regulan el movimiento cooperativo. Y eso es lo que vamos a ir viendo pues en el transcurso de esta presentación. Eh, Hoy estamos pues en el 46 encuentro de delegados y vamos a ver con más precisión el tema de la inscripción para delegados y la elección para delegados, que a pesar de que es un mismo proceso, son dos fases totalmente distintas y separadas y eh, perfectamente diferenciables el uno del otro. Lo primero que queremos señalarle pues es que Copeduc eh, aprobó en la asamblea del año 2019 la resolución número 2/2019 por la cual aprobó el mecanismo para seguir eligiendo a sus delegados. Esta resolución tenía tres opciones, como lo vamos a ver más adelante, y la asamblea mayoritariamente aprobó que se continúe utilizando el sistema o el mecanismo de elección que viene utilizando históricamente. Entonces, la resolución contiene la decisión pues, de mantener el proceso de elección de delegados que se encontraba vigente hasta ese año y que se encuentra vigente, por supuesto, hoy día. ¿Por qué la Asamblea se adentra a discutir este tema? Lo que pasa es que en el pasado, casi todos los años, se discutía en asamblea el tema del proceso de elección de delegados. Obviamente existían delegados que en asuntos varios o en algún punto de la asamblea levantaban su mano y arremetían contra el mecanismo vigente y discutían que no era democrático, que no era legal, que no sé qué, papapán, y se formaba siempre una discusión todos los años por a algunos delegados o algunos asociados que no estaban conformes con el mecanismo. Pasaba la asamblea, venía la siguiente asamblea de nuevo, el mismo tema. Hasta que se optó entonces en el año 2007 una decisión de no estar revisando este tema todos los años, sino que revisarlo cada 5 años.
darse un tiempo de 5 años y a los 5 años ver si las condiciones están dadas para cambiar o no cambiar el modelo o el sistema de elección de delegados. Y eso fue lo que aprobó, pues que entonces la Asamblea del año 2007 aprobó que en lugar de considerar ese tema todos los años, se hiciera una revisión cada 5 años. De manera que en adelante el tema se volvió a considerar ya no asamblea por asamblea, sino que se discutió en el año 2014 y luego se volvió a discutir en el año 2019. Y en el año 2019 es donde se aprueba esta resolución que les hemos comentado y que contenía 3 opciones. La opción 1 proponía mantener el método actual, el vigente. La opción 2 decía que se estableciera un sistema de votación individual o uninominal, en donde se presentaría una lista de aspirantes, de asociados, y luego de esa lista los asociados votan por uno o más de los aspirantes. De manera que los aspirantes que más votos obtengan serían entonces los que quedarían elegidos como delegados. Pero este método implicaría primero a registrarse en una lista, hacer un día de elección y posteriormente hacer la reunión del capítulo. Y por último, la opción 3 hablaba de que los asociados votarían por la nómina de su agrado, de manera que los asociados se organizarían y inscribirían nóminas, la nómina 1, la 2, la 3, con integrantes hasta de 60 personas. Entonces, igualmente habría que separar un día para hacer la elección por las nóminas de la preferencia de los asociados y posteriormente entonces hacer la reunión del capítulo, porque este sería pues un proceso bastante largo. Entonces, ¿qué dijo la Asamblea? No nos compliquemos la vida, vamos a quedarnos con la opción 1, la opción vigente, que es la que tenemos. Y esa fue una decisión de Asamblea del año 2019. ¿Qué implica, pues? Aprobó la opción 1, que es mantener el sistema vigente. Vamos a ver entonces qué implica el sistema vigente. Implica que en cada capítulo hay un periodo o se abre un periodo de inscripciones. Hay una fecha de inicio, hay una fecha de cierre y se fijan horas específicas para que las personas se inscriban o se postulen para delegados. Eso contiene el sistema vigente. Luego, la lista de inscritos se lleva a la reunión del capítulo para que los inscritos sean ratificados y juramentados en dicha reunión, convirtiéndose entonces en delegados a partir de ese momento. Así funciona el método vigente, así es como está. Entonces, hubo que hacer algunos ajustes donde ya las personas no van físicamente a inscribirse y estos ajustes surgieron producto de la pandemia. Y por eso la autoridad reguladora del movimiento cooperativo, como es el IPACOP, dictó entonces una resolución donde autoriza a las cooperativas a acogerse a funcionar por la vía de la virtualidad. Concretamente, el IPACOP, mediante la resolución DE 152 del año 2020, del 6 de octubre del año 2020, resolución esta que está vigente hoy, 11 de febrero, autorizó la realización presencial con participación virtual de las reuniones capitulares y de las asambleas. ¿Qué dijo concretamente la resolución del IPACOP? Dice, primero, autorizar la realización presencial con participación virtual a través de plataformas de videoconferencias, de reuniones capitulares y asambleas de las cooperativas, entidades auxiliares y demás organismos cooperativos.
siempre que éstas cumplan con el marco legal cooperativo y con las normas de bioseguridad establecidas por el órgano ejecutivo. De manera que con esta primera disposición queda abierta pues la posibilidad para que las cooperativas legalmente, debidamente autorizadas por la institución que regula a las cooperativas puedan hacer sus reuniones por vía de las videoconferencias, utilizando pues la virtualidad. De conformidad con la autorización otorgada por el IPACOP, entonces Copeduc ha podido realizar sus reuniones capitulares y su asamblea de delegados de manera virtual. Y lo ha venido haciendo así en el año 2021, 2022 y nos preparamos pues para las reuniones capitulares y la asamblea de este año 2023 en los meses de marzo y abril. De la tecnología, la virtualidad parece haber llegado para quedarse. Nosotros no somos especialistas, obviamente, en este campo, somos preparados en materia jurídica. Sin embargo, sí observamos que un mundo de cosas hoy día se hacen por Internet y no parece haber retroceso. ¿Recuerdan ustedes que antes teníamos que ir a hacer la fila a Unión Fenosa para pagar la luz? Hoy día se paga desde la comunidad de la casa. El agua, las transferencias, los depósitos, las compras. O sea, todo se hace virtualmente y ya no tenemos pues que estar en esas incomodidades de desplazamiento y hacer largas filas como ocurría antes. Entonces, eso no parece ser un fenómeno temporal, sino que es un fenómeno que se agudiza, que avanza para tomar mayor posesión, pues, la virtualidad en nuestros procesos, en nuestras vidas. Sin embargo, la Asamblea de Delegados, con la resolución del año 2019, aprobó que debería mantenerse el mismo método de elección de los delegados. Entonces, uno podría surgir la duda si se altera el tenor de lo que aprobó la Asamblea con la opción 1 de la resolución número 2 2019 al adoptarse los métodos virtuales. Ha sido un tema, una discusión que ha surgido y nosotros pues hemos revisado el tema, analizado el tema y consideramos pues que se mantiene la legalidad de la resolución y de los métodos. Miren, el sistema vigente, o sea, la opción 1 que aprobó la Asamblea implica que en cada capítulo se abre un periodo de inscripciones. Eso es lo que dice la opción 1. Con una fecha de inicio, con una fecha de cierre, fijando una hora específica de inicio y una hora específica de cierre. Entonces, con la modalidad virtual, lo que estamos haciendo, los cambios que se han hecho, se mantiene igualmente estas condiciones. Se abre un periodo de inscripciones que se abre una fecha, con una fecha y con una hora de inicio. La modalidad virtual igualmente establece el proceso de inscripciones con una fecha de inicio, una hora de inicio y una hora de cierre de las inscripciones. Entonces se mantiene tal como dice la resolución de asamblea. ¿Cuál es el cambio? El único cambio es que ahora en la modalidad virtual, el aspirante a delegado no tiene que desplazarse, no tiene que movilizarse, no tiene que trasladarse físicamente hasta un lugar para llenar un formulario de inscripción, sino que ese formulario de inscripción lo hace desde la comodidad de su casa. Pero el procedimiento, los requisitos, las condiciones, todo se mantiene igual. De manera que no hay pues alteración a la resolución señalada por la Asamblea. Igual se mantiene un horario dentro del cual el aspirante a delegado debe llenar su formulario de inscripción. Y los sistemas informáticos que está utilizando Copeduc no le permiten a los aspirantes a delegado hacer estos trámites
en otro momento, ni por adelantado, ni después, ni en la noche, no, tiene que ser en el momento en que se abre el periodo de postulaciones, según pues lo que se haya establecido para cada capítulo. Entonces, el sistema vigente implica también que luego que se tienen las listas de los inscritos, es llevada estas listas a la reunión del capítulo para que los inscritos sean ratificados y juramentados en dicha reunión. Obviamente ahora virtualmente, pero el procedimiento, el mecanismo, el espíritu se mantiene de manera casi idéntica. Con el sistema virtual, pues, como decíamos, se mantiene que se lleva a la reunión virtual la lista de los que se inscribieron virtualmente y allá en el capítulo los inscritos son ratificados y juramentados y a partir de ese momento convertidos en delegados. De manera pues que los procedimientos ahora realizados virtualmente están reglamentados por la Junta de Directores. Es decir, la Junta de Directores, tomando en cuenta la autorización del IPACOP, tomando en cuenta aquella resolución del 6 de octubre de 2020, adopta reglamentaciones que hacen compatible el funcionamiento de la cooperativa con la autorización del IPACOP y con los métodos virtuales que hoy se imponen. Fíjese que el literal K del artículo 54 del Estatuto de Copeduc, cuando usted revise en el Estatuto, usted va a ver que el Estatuto dice, artículo 54, la Junta de Directores estará facultada para lo siguiente, y establece una lista de facultades. Y cuando usted llega a la literal K, dice reglamentar todo lo concerniente al funcionamiento interno de la cooperativa. Entonces, la Junta de Directores tiene esa facultad de hacer las reglamentaciones que impliquen cómo se van a desenvolver los diferentes fenómenos, los diferentes procesos en la cooperativa. Adicionalmente a lo que ya dice el literal K del estatuto de la cooperativa, tenemos también el reglamento de funcionamiento de los capítulos. Y este reglamento de funcionamiento de los capítulos, que es un folleto que tenemos allí de uso de los asociados y delegados de la cooperativa, establece en su artículo 41 que la postulación para delegados se hará ya sea en la modalidad presencial o virtual, según el caso que aplique. Así está establecido en el reglamento. Así lo aprobó la Junta de Directores. De manera que, según el caso aplique, está aplicando pues ahora el tema de la inscripción virtual. Y el artículo 42 de este mismo reglamento dice que la postulación de los delegados debe hacerse en el formulario o plataforma que disponga la cooperativa. De manera que estos procesos están debidamente reglamentados por la Junta de Directores en concordancia con la autorización que dio el IPACO y en concordancia con lo que establece tanto la ley cooperativa como el reglamento de la ley cooperativa como el estatuto de Copeduc. Así que con esto pues nosotros podemos afirmar de manera categórica que no hay ningún problema de estarnos saliendo de las disposiciones legales, sino que lo que se ha hecho es adecuar el funcionamiento de la cooperativa a través de la virtualidad en compatibilidad con las normas legales que rigen al movimiento cooperativo. Como conclusiones tenemos entonces que la tecnología llegó y llegó para quedarse. Copeduc ha sabido adaptarse preparando sus plataformas tecnológicas. Copeduc está capacitando no solo a su personal, sino a los delegados y a los asociados para no quedarse rezagados, sino al contrario, ir a la vanguardia. Copeduc se moderniza tecnológicamente, respetando las normas legales, las decisiones de asamblea y los reglamentos. Así que nosotros, pues, de esa manera damos por
presentada nuestro tema. Agradecemos a ustedes la atención y nos quedamos aquí para contestar algunas preguntas que ustedes a bien lo tengan. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. En el día de hoy tengo el honor de estar con ustedes con una charla muy importante y que va a ser un tema pues de mucha actualidad en los próximos años, ya lo es, pero yo pienso que va a adquirir mayor renombre en en los próximos años. Es el tema del manejo de la información confidencial, de los datos personales. En este caso, de los datos personales del afiliado de la cooperativa. Entonces, en el día de hoy vamos a estar dándoles ejemplos, vamos a estar comentando la norma, porque es importante también conocer el marco legal de este tema y entender cuál es la ley y la norma que nos ampara para proceder a tomar acciones dentro del movimiento cooperativo para proteger esos datos personales de nuestros afiliados. La tabla de contenido de hoy se basa en una breve introducción del tema. Vamos a conversar sobre la aplicación legal de los principios de la norma, los aspectos prácticos, es decir, qué hacemos con lo que dice esa norma, qué mejores prácticas podemos adoptar dentro de la cooperativa. Y luego vamos a pasar a unas breves conclusiones y recomendaciones y al periodo de preguntas y respuestas al final. La ley que rige la protección de datos en Panamá es la Ley 81 del 2019, que se reglamenta y entra en vigor en el año 2021. Es decir, es una ley reciente, es una ley nueva y novedosa que implica que todos los datos personales de los ciudadanos y de los residentes en la República de Panamá se deben de proteger y, muy importante, se deben de recabar y utilizar con su consentimiento, sin engaño y sin falsedad, y deben estar recopilados dentro del marco de la norma. Adicionalmente, se deben utilizar para los fines para los cuales se recaban. Es decir, debe haber una claridad en el uso de esos datos personales para establecer su seguridad, su confidencialidad y también su uso apropiado. Estos son algunos de los aspectos más importantes de la norma, de los cuales vamos a estar ampliando en el día de hoy con casos también de la vida real. Pero, ¿qué son los datos personales? La norma, la Ley 81, establece que son información concerniente a una persona natural de carne y hueso que lo identifica, que lo hace identificable. Esto puede ser su nombre, su número de cédula, su fecha de nacimiento, su teléfono, su domicilio, su correo electrónico y sus datos personales. Pero también puede ser el lugar de trabajo, su posición dentro del lugar de trabajo, su salario, los datos relativos a su salud, que son uno de los datos más importantes dentro de toda esta norma de uso de datos personales. La información crediticia es muy importante y yo creo que aquí ya tenemos esa tradición de solicitar autorizaciones para la APC para poder entonces vincular y para poder establecer la relación con el cliente, siempre con la autorización por escrito de la misma. La ley también establece cuáles son los datos sensibles. ¿Por qué? ¿Cuáles son? Dentro de todos estos datos hay datos más sensibles que otros. ¿Por qué? Porque pueden conllevar a una discriminación o a un riesgo grave. ¿Qué significa un riesgo grave? Mal uso de la información. Por ejemplo, en redes sociales o, por ejemplo, para difamar a una persona o para conocer los datos de salud para poder entender si esa persona es apta o no para determinada situación. Adicionalmente, es muy importante que entiendan que no solamente los datos, sino la misma imagen de la persona, sus fotografías, son también datos personales.
Algunos ejemplos, otros ejemplos de datos sensitivos son las creencias religiosas, la orientación sexual, sus opiniones políticas, por ejemplo. Así que esos son datos más sensibles dentro de la categoría de los datos personales. La ley 81, también define qué es un tratamiento de datos personales. Cuando estamos ante una institución o ante una cooperativa, un banco, un colegio, cualquier entidad, ya sea pública o privada, que esté dentro de este marco, que realmente no hacemos muchas distinciones, realmente casi todas las entidades, excepto algunas que tengan que ver con la seguridad nacional, están exentas de cumplir con esta norma. Para poder cumplir con esta norma, nosotros tenemos que tener un programa de tratamiento de datos personales, que son todos aquellos procedimientos técnicos, automatizados o no, dependiendo de la institución, que permitan recolectar estos datos personales, almacenarlos, grabarlos, organizar, elaborar también procesos, seleccionar ciertos datos, extraer información, interconectarla, confrontarla, asociarla con otra información, también sacarla de nuestro sistema. Muy importante también es cómo nosotros, o si nosotros, podemos ceder o intercambiar o transferir información o datos personales de cualquier forma. Este tratamiento no es más que un manual. Nosotros debemos de contar con ese procedimiento de tratamiento de datos personales que debe listar todas estas acciones que les he comentado, para que la institución o la persona natural o jurídica pueda cumplir con las condiciones establecidas en la ley. Lo más importante, yo creo que el paso 1 para poder cumplir con la ley de protección de datos es contar con el consentimiento escrito del titular de los derechos. En la práctica, esto se realiza, por ejemplo, cuando uno visita el sitio web de la cooperativa, por ejemplo, de una institución financiera, se coloca que se acepta que los datos serán utilizados para los fines que establecen. Hacen un pequeño disclaimer, una pequeña digamos, nota dentro del sitio web para que uno sepa que cuando uno accesa a las facilidades en línea, vamos a colocar ciertos datos personales que van a estar protegidos, que van a tener que cumplir con ese tratamiento de datos, pero que en algunas ocasiones van a ser utilizados, por ejemplo, van a ser almacenados, van a ser organizados, van a ser seleccionados, van a ser confrontados o van a ser comunicados para ciertos fines. Entonces, fines crediticios, fines de perfiles, o sea, estas cosas hay que colocarlas. Puede ser, como les digo, en el ejemplo del sitio web, o puede ser también cuando se realizan las actualizaciones a los afiliados, o por ejemplo también cuando se pide un producto adicional. Entonces, en ese aspecto nosotros tenemos, digo, en un periodo de tiempo, poder tener esto dentro de los procedimientos, dentro de los manuales de la cooperativa, para que podamos contar en efecto con la aprobación del cuentahabiente. Bueno, vamos a conversar ahora sobre otras claves para poder aplicar ya en la práctica la Ley 81. Pero claro, tenemos que entender un poco las definiciones y qué tipo de información se establece en la norma para poder pasar a la aplicación práctica. El primer principio, que es uno de los principios esenciales de la protección de datos y que es contenida en todas las normas, porque estas normas son parte de compromisos internacionales. Existen normas como esta en todos los estados. Son leyes pues que son pues compromisos ya de la nación. No, en todos los países se tienen normas similares y principios también que se deben de cumplir. El primer principio es el principio de lealtad, es lo que les decía. Hay que recabar la información y la persona tiene que tener consentimiento, debe dar su consentimiento que está dando unos datos personales y que estos datos se van a utilizar para la finalidad
que se requiere. Entonces es importante poder contar con el primer principio, que se cumple con la comunicación de que se van a estar obteniendo estos datos, y el segundo principio es colocar la finalidad para lo cual se recaba. Es muy importante también establecer que este principio de finalidad se cumple siempre y cuando estos datos se usen para las finalidades para las cuales fueron declarados. Y si posteriormente tienen otra finalidad, entonces es importante comunicarla. Adicionalmente, se debe de conservar por un periodo de tiempo. En el caso de los bancos y de las instituciones financieras, las cooperativas, siempre son 5 años, y luego de estos 5 años los datos pues deben de ser digamos que disociados del sistema una vez culmina la relación. O si la relación culmina, pues hay que hacer las actualizaciones concernientes. Si la persona pues continúa siendo miembro, pues la información se va a guardar por más tiempo. En el caso del principio de la proporcionalidad, indicamos que se solicitan solamente los datos que son adecuados dependiendo de la relación financiera que mantengamos con el afiliado o con el cooperativista o con el colaborador. O sea, son datos adecuados, pertinentes y limitados a la finalidad para los que se requieren. O sea, no podemos ir más allá de lo que se requiere o lo establecido para una finalidad específica. Y es importante porque hemos conversado mucho acerca de los afiliados, acerca también de lo externo, pero a lo interno de la cooperativa, incluso con el personal, uno debe de cumplir con ciertos preceptos de esta ley, porque también nosotros recabamos información personal de las personas que laboran con nosotros. Entonces, ese uso extenso de estadísticas que en ocasiones hacemos, debe también estar limitado a la finalidad. ¿A qué finalidad? ¿Por qué te estoy solicitando determinado documento o determinada información? Sobre todo si son relativos a datos sensitivos, ¿verdad? Como la religión, la orientación sexual, que ya conversamos sobre los datos que son más sensitivos que otros, porque permiten la discriminación. Datos que tengan que ver con la salud del colaborador o del afiliado, esos son datos también sumamente sensibles que deben de ser protegidos y debe constar cómo son protegidos. No solamente yo te doy mi consentimiento y te digo, sí, voy a protegerlos, solamente los voy a utilizar para esta finalidad, pero tengo que tener un procedimiento especial para poder guardarlos. Los niveles de acceso también a la información. La información debe estar clasificada por niveles de acceso. Las bases de datos tienen que tener también una auditoría, deben de pasar por una auditoría. Eso es lo que en la práctica se hace a nivel internacional, ya que en Panamá todavía estamos empezando con la norma, es bastante nueva. Sin embargo, podemos establecer que ya esta práctica es, por ejemplo, en España ellos están muy avanzados en el tema de la protección de datos y puede ser también un ejemplo muy importante para poder seguir en este contexto y aplicar mejores prácticas para el desarrollo del movimiento cooperativo. En el caso de la veracidad y la exactitud, se debe de responder por si yo tengo una base de datos, esos datos que yo recabé deben estar tal cual me los dio la persona en la base de datos de la institución. Es decir, no puedo realizarle modificaciones. Y el titular tiene derecho a revisar la base de datos. Esos datos personales realmente nunca pasan a ser míos, siempre van a ser del titular. Entonces es importante que también conozcamos esto, porque a veces nos encontramos con que vamos a solicitar en alguna institución algún tema y nos dicen, no, lo que pasa es que usted en nuestra base de datos aparece como tal cosa, pero yo jamás te dije eso. O sea que eso fue algo que tú colocaste allí con añadidura. Entonces, esos temas ya vamos a tener que tener más cuidado, tenemos que documentar para qué los estamos utilizando y adicionalmente establecer la norma de que el asociado, el afiliado, también tiene derecho de revisar sus datos personales tal cual como aparecen en el sistema, para verificar si están exactos y establecen con veracidad la situación actual del mismo. Continuamos con el tema de los principios, ¿verdad? Porque sin entender hasta dónde llega la protección de datos, no podemos aplicar correctivos o no podemos aplicar las mejores prácticas.
En el caso de la seguridad, yo creo que ahí vale la pena detenerse un poco, porque este es un tema que, si bien entiendo, todas las instituciones financieras, las cooperativas, tienen sus protocolos de seguridad, el tema de la protección de datos extiende un poco más la importancia de contar con manuales definidos, con prácticas establecidas, en hacer constar cómo yo aplico esas prácticas en la vida real. ¿Quién audita esas mejores prácticas? Si se auditan, quién va a ser el responsable del manejo de la base de datos, porque la norma establece también que debe haber un funcionario, un colaborador responsable de cumplir con la norma, de cumplir, y debe haber también una auditoría que evalúe que en efecto se están llevando a cabo estos procedimientos. En el caso de las brechas de seguridad, que yo creo que eso es otro tema que en Panamá todavía no entendemos y no sabemos cómo manejarlo. En el caso de que se den brechas en la seguridad de la información, hackeos, porque ya esto, digamos que la tecnología ha llegado acá, se llegó para quedarse, así que incluso los ataques van a ser de orden cibernético. Cuando esto ocurre también hay que tomar las medidas necesarias y poder establecer dentro de nuestros manuales ¿qué vamos a hacer cuando suframos, por ejemplo, una pérdida de información? O si somos o hemos sufrido un ciberataque, ¿cómo nosotros vamos a actuar? ¿A quién vamos a llamar? ¿Quién va a ser nuestro proveedor de esa auditoría para establecer cuáles han sido los datos que han sido sustraídos? O cuando hayan indicios de que la seguridad, tanto física como digital, haya sido vulnerada. Entonces, les recuerdo esto es importante. Hay que entender nuestros riesgos de fuga de información, tanto los riesgos físicos como los riesgos digitales, entender también que tenemos que tener procedimientos para estos temas y adicionalmente, si ya ocurre el incidente, cuál va a ser nuestro plan de trabajo para esta emergencia. En el caso de la información al titular, cuando ocurren este tipo de situaciones hay que informar también al titular, o sea, se tiene que emitir un comunicado. Por ejemplo, algunos bancos de la plaza ya han sido vulnerables a este tipo de ataques y en efecto si nos los colocan, nos envían comunicados y eso... La razón de ese comunicado es porque algunos datos han sido vulnerados. Uno tiene que entender un poquito lo que pasa y quizás no está tan claro cuando nos mandan esas notificaciones, pero en efecto lo que significa es que algunos datos personales han sido vulnerados. En el caso del principio de transparencia, la información, o sea, debe ser clara y sencilla, es decir, tanto la comunicación que sale de nosotros para informarle al asociado que se van a estar utilizando los datos personales para alguna finalidad, tiene que ser no en un lenguaje legal complicado, tiene que ser fácilmente entendible para todo el mundo. En el caso del principio de licitud, hay datos que también cumplen con otros propósitos, o sea, deben estar dentro de la norma también y deben ser obtenidos dentro del marco de la ley. Yo esta mañana comentaba que, por ejemplo, en redes sociales, sobre todo aquí en Panamá, hay personas que utilizan fotos de terceros que se han obtenido, por ejemplo, por un hackeo, por una pérdida, por un robo de información. Esos temas no pueden ser publicados, primero porque fueron obtenidos de forma dolosa y segundo porque no cumplen con ningún principio de la Ley de Protección de Datos. En efecto, todavía no existen tantos procesos, tantas multas, pero esto es un tema muy importante. Y este tema no solamente se extiende al tema de la imagen corporal, de políticos, sino también de artistas conocidos, de marcas conocidas. Cuando yo utilizo todos estos temas, todas estas imágenes gráficas, toda esta información también como de gerentes, porque muchas veces ponemos ejemplos y ponemos a Bill Gates o ponemos a personas pues reconocidas en nuestros ejemplos, tenemos que contemplar que cuando sea información pública, sobre todo que proviene de una institución financiera, una cooperativa, debemos de contar con las aprobaciones pertinentes. Las cosas, pues el mundo cambió y ya nada puede ser utilizado a la ligera. Esto va a llevar un proceso, claro, que todavía no hemos visto ni siquiera el principio de lo que es una buena aplicación de la Ley de Protección de Datos. Sin embargo, yo creo que vamos a evolucionar rápidamente, como hemos evolucionado también en materia de debida diligencia y cumplimiento.
que ahora también vamos a elaborar un poco sobre cómo esto también tiene algunas excepciones en el caso de actividades que estén al margen de la ley en una empresa que esté regulada o una cooperativa también. Otra cosa importante es que la portabilidad de los datos siempre debe de garantizarse. Yo debo poder contar con una copia de los datos personales en un formato genérico, por ejemplo en Excel, en Word, que sea de uso común, o sea, que no requiera un programa especial, que no me requiera una inversión especial, que todas las personas o la mayoría de las personas puedan tener acceso. Esto es importante para cuando se manejan las bases de datos, o sea, cuando nosotros como cooperativa vamos a hacer una inversión en un programa tecnológico, en una base de datos, en un software, nosotros tenemos que verificar que si nosotros queremos cambiar de sistema a otro sistema, toda esa información personal que yo debo de garantizar que está dentro de ese software, uno, se mantenga custodiada, dos, yo pueda extraer esa información fácilmente y se me facilite toda la información que esté contenida allí en un formato que sea accesible para todos, incluso para mí como cooperativa, que no me represente un gasto adicional o que sea demasiado complicado. Incluso hay proveedores todavía en Panamá que no conocen la norma y te dicen, no, es que la perdiste, lo que está allí no se puede extraer. Tienes que continuar con el programa. Eso es ilegal, eso no se puede hacer. Entonces, esto es importante también para cuando realicen sus compras, sus cotizaciones y puedan verificar que en efecto la información es extraíble en un formato sencillo, como Excel, por ejemplo, que pueda ser rápidamente utilizado por todos. Algunas excepciones. En algunas excepciones específicamente establecidas en las normas, no se requiere un consentimiento previo, sobre todo cuando los datos provengan por fuentes de dominio público o sean accesibles por medios públicos que sean de carácter económico, financiero o bancario o comercial y que ya tengan un consentimiento previo, es decir, que se hayan recabado de una forma lícita. En casos de la urgencia médica, si la persona está grave, necesita ayuda médica, entonces pues se le puede brindar esa información para que la persona en efecto sea atendida. En el caso también de fines históricos, es decir, para poder contar algún tema de índole nacional. Cuando tengamos enfoques estadísticos también, toda la información que proviene de estadísticas nacionales, del Ministerio de Economía y Finanzas, es de libre uso, y también la información de uso científico de que se encuentra publicada sobre todo por instituciones científicas o por el Ministerio de Salud. En el caso también de las obligaciones contractuales, por ejemplo, si yo firmo un contrato y tengo mi contraparte, esa información contractual yo la puedo utilizar sin decirle a mi contraparte, por ejemplo, mira, yo estoy haciendo un análisis económico sobre si la operación realmente me conviene o no. Ya con ese contrato, y para mí, en efecto, yo lo haría de una forma, incluso ya yo he empezado a colocar cláusulas que establezcan el uso que se le va a dar a la información. Por ejemplo, si es confidencial, si la vamos a utilizar para analizarla posteriormente, si le vamos a hacer consultas, si le va a hacer modificaciones a ese contrato o se pueden hacer modificaciones, ya eso hay que colocarlo también como parte en los contratos, para que ambas partes sepan para qué se va a utilizar esa información. En el otro tema que también hay una excepción es cuando, por ejemplo, en el tema, y este es un tema importante, cuando sean todos los temas que versen sobre ilícitos o compromisos supranacionales, como es el tema de blanqueo de capitales. Cuando tengamos que darle un cumplimiento a una obligación legal ya preestablecida, sobre todo, y que establece la misma norma de prevención, todas las normas que tienen que ver con ilícitos o delitos, privan sobre la norma, sobre esta norma de ley, sobre la ley 81, por ejemplo, y en ese caso, si yo, por ejemplo, tengo la obligación de mandar un reporte de operación sospechosa, yo no tengo que decirle al dueño de la información, mira, yo te estoy mandando como operación sospechosa, no, porque ya como parte de la norma ya se establece que esta información se puede realizar sin
violentar ninguna ley de protección de datos, por ejemplo. Todos los requisitos también de las superintendencias, del IPACOP, cuando se me solicita por autoridad competente, pues ahí tampoco voy a requerir una autorización previa, aunque por buena práctica yo sí lo colocara. Por ejemplo, al hacer la afiliación, al hacer la actualización, yo pienso que es importante aclarar que existen algunas excepciones a la Ley 81 que se van a cumplir sin necesidad de solicitar el consentimiento para cada operación, como por ejemplo todas las que den cumplimientos a las normas de blanqueo de capitales, a las normas también de del IPACOP, a las solicitudes que me hagan las autoridades competentes, siempre y cuando se cuente con la base de la misma. Yo tengo la obligación de mantenerla en confidencialidad y adicionalmente no requiero la aprobación o el consentimiento del titular de los datos personales. Así que eso es una excepción muy importante, aunque no requiero informarlo, porque esto está claro en la norma. A mí me parece como buena práctica poder establecer esto en los modelos de contrato, en las afiliaciones o colocarlos, estos disclaimers, de forma que los afiliados, los delegados, los miembros, todos los miembros y las partes interesadas puedan conocer sobre las prácticas o los temas que privan sobre la Ley 81 y que conozcan cuándo la información va a ser compartida sin necesidad de un consentimiento previo. Bueno, recordamos que los datos personales son, digamos que impera el consentimiento previo, impera también la buena fe. Adicionalmente, tenemos algunas excepciones, porque voy haciendo como una recapitulación. Hay algunas excepciones que se van a dar en este tema y son aquellas que hemos establecido antes, sobre todo cuando versen sobre la vida del titular o que se establezca por la autoridad competente. Ahí es importante también que se establezca también que va a haber alguna repercusión y consecuencia. No solamente que el Estado me va a poner una consecuencia si yo utilizo mal los datos personales, sino que a lo interno de la organización tenemos una política estricta que castiga o que establece sanciones al personal cuando se encuentre en una violación o un mal uso de los datos personales. Y definitivamente, y esos han sido casos ya muy sonados a nivel internacional, las bases de datos cuestan dinero y nosotros lo sabemos. La venta de una base de datos es un tema muy delicado y el flujo de esa información, la información es poder, la información es dinero, la información es uno de nuestros activos principales. Así que es importante que establezcamos en nuestros reglamentos, porque ahora la norma yo se las menciono, pero ¿y cómo yo traslado eso a la vida real? La vida real es distinta, entonces hay que trasladarlo a la práctica usual. ¿Cómo yo establezco sanciones? A través del reglamento, a través de mi código de ética, a través de informarles también a mis colaboradores, a mis afiliados, a mis partes interesadas, que yo cuento con esta política y que de ahora en adelante va a ser continuamente observada. Hay algunos derechos que son irrenunciables. Por más que yo firme y diga, no, yo renuncio a mi derecho no es posible. Entonces, el derecho de acceso es un derecho irrenunciable. Nosotros debemos garantizar el libre acceso a la información personal del afiliado, del delegado, del colaborador o de la parte interesada. También tenemos el derecho, todos como ciudadanos y residentes, de solicitar corrección cuando los datos están errados, poder modificarlos o actualizarlos. También tenemos el derecho de eliminar las bases de datos cuando estén incorrectos, cuando haya pasado el tiempo de su reserva o cuando sean falsos. También tenemos el derecho a oponernos, a decir, no quiero estar en esta base de datos, no quiero recibir más llamadas, aunque ya he dado mi consentimiento, lo revoco y no deseo recibir más comunicaciones. En el caso de la portabilidad también tenemos el derecho a recibir una copia
por un medio físico o tecnológico de manera estructurada, cuando yo deseo llevarme mis datos personales a otra institución o a lo interno. Yo quiero dejar de utilizar esa base de datos, ese software, y poder contar con esa información y portarlo a otro instrumento tecnológico. De igual forma, tenemos el derecho a la defensa judicial, tenemos el derecho a oponernos sobre el uso que se ha estado dando a la información. Tenemos el derecho a tutelar esos derechos de la protección de datos, que comúnmente también se conocen por las siglas ARCO, que son el derecho de acceso, de rectificar esa información, de cancelar la información, de oponerme a el uso de esa información o salirme. No quiero ya estar más en ese lugar y no quiero que cuenten con mis datos personales. Y también aportar esos datos a otra infraestructura tecnológica. En nuestro país, todos estos derechos se ejercen a través de la Autoridad Nacional de Transparencia, que es la ANTAI, salvo aquellos casos que están regulados por leyes especiales, ¿verdad? Sobre todo en temas pues, de índole financiera, legal. Hay leyes que establecen ciertas excepciones, sin embargo, en la mayoría de los casos es el ANTAI quien debe de conocer sobre estos procesos. Bueno, la ANTAI debe de colocar entonces sanciones al mal uso de la Ley 81. Deben de poder establecer, además de esas sanciones pecuniarias, deben de poder hacer auditorías a las bases de datos, suspender o inhabilitar la actividad del almacenamiento y el tratamiento de datos, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida. Y es algo que yo quiero detenerme ahí porque la gente me dice, bueno, pues esa gente no hace nada y bueno, eso a mí no me va a pasar y nadie va a venir a revisarme. Pero yo pienso que en el futuro muchas de nuestras relaciones van a estar interconectadas con el cumplimiento de las normas. Quizás no sea el Estado quien nos diga que tenemos que cumplirla, pero a nivel internacional, si queremos acceder a un préstamo, por ejemplo, a un préstamo para fondeo de fondos de una entidad internacional, para cooperativas, vamos a tener que establecer cuáles son nuestros procedimientos y cómo cumplimos con estas normas que son de orden internacional, porque esa norma no la inventamos aquí, esa norma es producto de los tratados y convenios que ha suscrito Panamá como nación, al igual que el tema de blanqueo y muchos otros temas que son normas supranacionales y que a veces no las queremos cumplir, pero que de afuera entonces nos vienen los requisitos y dicen, tú participas en una comunidad internacional. Y como tal, para nosotros es pertinente poder revisar y establecer que tú cumples con esas normas supranacionales, como son las normas de blanqueo y prevención, como son las normas de protección de datos personales. Así que yo sí refuerzo esto porque nosotros aquí tenemos mucho esa cultura de que, bueno, si no me ven y si no me castigan, yo lo sigo haciendo o no me preocupo. No, preocúpese, porque estos son normas que van más allá del Estado panameño y que se van a estar requiriendo a nivel internacional para poder requerir de la comunidad internacional en cualquiera de las facultades de estas, a través de préstamos, a través de ayudas económicas, a través de soporte técnico. Entonces, no es que eso, bueno, como la ANTAI quizás todavía no está preparada para hacer estas auditorías masivas, no me voy a preocupar. La implementación de esta o de cualquier norma supranacional requiere cumplir con una serie de requisitos. Es una norma que conlleva un tiempo, una planificación, un plan y una inversión. Así que no se puede hacer a la ligera, ni de hoy para mañana. Entonces hay que ir planificando nuestras actividades a futuro. ¿Qué cosas yo voy a complementar en la cooperativa para hacer cumplir, para hacer una cooperativa moderna que cumpla con todos los estándares establecidos a nivel internacional? Entonces, yo se los dejo porque pienso yo que es una buena reflexión. Quizás, bueno, en este plan de trabajo de este año voy a educar a mis afiliados, a mis delegados y a mis partes interesadas sobre la importancia de los datos personales y su uso correcto. Voy a planificar también, establecer o detallar un plan de trabajo para más adelante poder cumplir con ese tratamiento de datos, con las bases de datos pertinentes, con tener un oficial de protección de datos que esté debidamente certificado para contar con todos los procesos y posiblemente también hacer una auditoría para ver en qué grado de cumplimiento estoy.
cómo estoy cumpliendo en la actualidad. Porque sí, todos y toda institución como una cooperativa también tiene que cumplir y lo cumple. De hecho, yo estoy segura que ustedes tienen muchos procesos y muchas reglamentaciones para el uso de los datos personales, pero siempre es bueno poder revisarlos. ¿Hasta qué punto estoy cumpliendo? En la parte de los colaboradores, ¿cómo yo prevengo eso? ¿Lo tengo en mi código de ética? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Cómo voy en efecto a tomar medidas para que esto se aplique? El responsable del tratamiento de datos debe ser una persona, un oficial que debe laborar en la cooperativa y va a ser el responsable de poder establecer los protocolos, los procesos y los procedimientos para gestionar los datos y para poder cumplir con las transferencias de información de una base de datos a otra, incluso de un departamento a otro que solicita información, para poder garantizar que se protege la seguridad, la confidencialidad y los derechos de los titulares de dichos datos. Adicionalmente, para poder ser un oficial de protección de datos, tenemos que cumplir con ciertos estándares, ciertas normas, certificaciones, medidas técnicas y de gestión informática para poder preservar la seguridad de estos sistemas o redes. En el caso también esta persona de requerirse esta información por una autoridad competente o una revisión de esta información, esta es la persona que va a servir como enlace entre la autoridad y la cooperativa. Entonces es bien importante. Usualmente son personas con una preparación técnica en sistemas, ingenieros en sistemas, con una experiencia previa en el manejo de base de datos y de seguridad informática. Las personas que trabajan en este mundo de la protección de datos deben también garantizar, y es muy importante, que cada vez que se transfiere información de una base de datos a otra, se lleven los registros pertinentes. Se lleve, yo transferí, yo cambié de software, la transferencia fue realizada tal día, no tuvimos ninguna eventualidad, se cumplieron con los procesos. ¿Por qué? Porque esto va a ser requerido con posterioridad por las autoridades competentes. En el caso de no, por ejemplo, de que se transcurra un periodo de información, esta norma nos indica que se extingue la obligación de comunicar datos personales en un periodo de 7 años. Es decir, la ANTAI tiene hasta 7 años para poder requerirnos información o requerirnos de los procesos o el tratamiento de datos que le hemos dado a la información previamente recolectada. Ese es el caso del ANTAI. Recuerden que hay otros términos para información de otra índole, o sea que toda norma va a tener un tiempo de vida, digamos. Adicionalmente, pues, como les digo, todo esto debe estar por medio de procesos, procedimientos, tenemos que evaluar y realizar las consultas pertinentes, ¿no? Porque, claro, vamos a tener una cierta cantidad de normas que se van a transponer o que tenemos que evaluar y poder cumplir con todas aquellas que se nos atañen. En el caso de los datos personales, esto también, o sea, los daños que se realicen a la persona, que se puedan verificar como daños a su reputación o daños a la moral o daños patrimoniales, pueden también ser exigidos al sistema judicial o a través del Código Civil. Entonces sí es importante poder establecer que no solamente la ANTAI, sino que yo también puedo requerir daños y perjuicios por un daño que se le realice a mi imagen pública, por ejemplo, o por ejemplo se me discrimine para cualquier acto por el mal uso que se le ha dado a la información recabada de mi persona. Continuamos entonces con más aspectos prácticos. Es importante establecer cómo me aplica esta norma. Inventariar cuáles son las bases de datos que cuento, cuál es la tecnología, cómo se garantiza la protección de la información en cada una de estas bases de datos, cómo tienen acceso mi personal a estas bases de datos, poder registrar estos accesos, poder establecer cuál sería un acceso usual y un acceso inusual a estas bases de datos.
También poder demostrar con procedimientos de seguridad que en efecto sí se cuentan con las redes seguras. Por ejemplo, el manejo del Internet, que eso es una de las principales vulnerabilidades con las que contamos hoy en día. Cómo se controla ese acceso o cómo tenemos un acceso seguro a navegar por la web que establezca las medidas pertinentes para que no se pueda violentar esa información de forma externa. Adicionalmente, de los procesos escritos y la manipulación de la información sensitiva, debemos de contar con ese personal certificado y con los respaldos de dichas certificaciones para poder garantizar que esa persona es la apropiada para diseñar esa metodología, ese protocolo y ese seguimiento que implica poder contar con una base de datos segura y manejar esa información contenida de acuerdo a lo que establece la norma. Adicionalmente, tenemos que establecer qué nivel de cumplimiento tenemos hoy en día. Contamos con los avisos, con las autorizaciones a los usuarios, a los afiliados, a los delegados. Ellos conocen de esta norma, ellos han dado su información o su consentimiento escrito para el manejo de esta base de datos o de su información confidencial para los fines descritos por la cooperativa. El personal conoce de las normas. Establecemos claramente al momento de su contratación o al momento de su evaluación de desempeño o de su seguimiento que las normas han cambiado, que existe un nuevo código de ética, que se han añadido estas obligaciones como parte de sus tareas al laborar en una cooperativa. De igual forma, los delegados también tienen que ser informados para, sobre todo, prevenir conflictos de intereses o mal manejo de la información de la cual cuentan por el propio hecho de la posición que ocupan. De forma práctica también, les comento sobre algunas certificaciones, ¿verdad? Para ver si su personal pues los cumple y si los cumple perfecto. Esas certificaciones hay que respaldarlas y mantenerlas actualizadas. Por ejemplo, la Certified Security System Security Professional, que son las certificaciones más reconocidas en el mundo de la protección de datos. También hay certificaciones en el riesgo, la protección de la información y poder medir los riesgos, que se llama CRISC. También en Panamá esta es una popular que se llama Certified Ethical Hacker, que es una de las formas de poder controlar la vulnerabilidad de nuestros sistemas a través de pruebas, como si uno fuera un hacker profesional. Y luego pues la Certified Information Security Manager, que certifica que nosotros somos un profesional, un gerente que cumple con las características para poder ser el encargado de la administración, el diseño, la supervisión y la evaluación de la seguridad de nuestras bases de datos. También existe la norma ISO. La norma ISO que ya en el tema ya de auditoría puede evaluar y establecer si en efecto cumplimos con los procedimientos, con las características para poder certificarnos con el manejo de calidad de los datos personales. Esta también es una norma común, yo pienso que pues alguna de las más utilizadas para poder establecer que tenemos un enfoque proactivo, tenemos un enfoque sistemático en la gestión integral tanto de la información como de los riesgos asociados a ese manejo. Y pues garantiza y certifica, si llegamos a la certificación, que la cooperativa maneja estándares estrictos en el manejo de la información confidencial de los afiliados, delegados y partes interesadas, colaboradores también. Bueno, en el caso de la ISO hay algunas ventajas. Es conocida en el mercado local y también a nivel internacional. Define a los actores y sus roles en el procesamiento de la información, sobre todo de carácter restringido, confidencial y personal. Describe también cuáles son las consideraciones con las que tengo que tener para salvaguardar dicha información y hace también referencia a los principios establecidos en las normas, tanto nacionales como internacionales. Importante. Pienso que lo más importante es lo que estamos haciendo hoy porque estamos capacitando a las personas en el conocimiento de este nuevo requisito, de esta nueva normativa. Y adicionalmente tenemos que empezar a hacer un análisis de lo que tenemos.
Nuestros formularios de apertura de relación cuentan con esta información. Se hace referencia a la Ley de Protección de Datos en la debida diligencia, cuando se solicita algún producto, en contratos de servicio, cuando establecemos una relación contractual. Garantizar también que ese consentimiento se conserve y pueda ser probado. También se debe de contar con esos procedimientos internos o revisar los procedimientos internos y poder establecer dónde en esos procedimientos internos cabe establecer estos otros lineamientos, dónde se van a cumplir con estos lineamientos. También pues los procedimientos para cuidar ese entorno digital, el uso de las redes sociales, cómo se va a navegar por internet, el uso y la seguridad de los dispositivos también, porque puede ser que yo cumpla con todo, pero con mi dispositivo yo puedo tomar fotos a la información, por ejemplo. Y entonces, a través de ese acto, que es ilícito, pueda compartir información confidencial. Y adicionalmente, que todas estas normas se les sean compartidas al personal. Para concluir, entonces, destacamos la importancia de que todas las instituciones, ya sean públicas o privadas, ya sean financieras o no, porque todos manejamos información de terceros, puedan revisar de forma técnica y específica sus procesos, sus procedimientos, puedan asignar responsables también, de la mano del derecho y de la mano de la informática, poder revisar sus contratos, sus formularios, sus sitios web, las comunicaciones que salen desde la entidad para que añadan este valor agregado del manejo de la información confidencial y el consentimiento. Establecer también las consecuencias, o sea, que las personas tengan en mente las consecuencias, no solo en mente, sino por escrito, se establezcan estas consecuencias a través de los canales apropiados y que sean comunicados a todas las partes interesadas y al personal. Adicionalmente, pues entender que una brecha en los datos personales representa un riesgo bastante alto para una institución como la cooperativa, porque hace mella en la confianza, en la credibilidad, así como en la reputación de la cooperativa en el mercado. Y puede que incluso pues, en la parte financiera haga una mella pues, bastante grande. Adicionalmente, nos exponemos a sanciones de carácter civiles y también a las mismas sanciones establecidas por las autoridades competentes. Bueno, con esto me despido para abrir también el periodo de preguntas y respuestas para que podamos entonces debatir un poco sobre en cómo ustedes están aplicando esta norma, cómo piensan ustedes que sería el adecuado manejo de la información de la protección de datos en la cooperativa y adicionalmente pues espero que les haya quedado pues esta curiosidad de conocer más sobre el tema, de poder adaptar este tema a su uso particular en la cooperativa, porque claro, no hay cooperativa igual. No hay sector que sea el mismo, no hay una fórmula perfecta. Cada uno debe de poder establecer su normativa práctica para poder cumplir con la norma en la forma y la especificación que le sea pues conveniente a su operación, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a sus características, de acuerdo al tipo de productos y la información que manejan. Así que muchísimas gracias por su atención en el día de hoy y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta o información adicional. Muchísimas gracias.